Todos juntos. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seá, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Bien, decíamos que la condición, ¿verdad?, del pueblo de Israel es repetitiva aquí en el libro de Jueces, y lo estamos viendo, que conquistan, pero no arrojan definitivamente al enemigo, ¿verdad? Ni lo aniquilan. Esa era la orden de parte de Dios, que tenían que matarlos. ¿Cuál era la razón por la cual Dios les dio ese mandamiento de que tenían que matarlos? No porque Dios quería la muerte de ellos, sino porque era el pago de la condición de estos hombres, ¿verdad?, por sus pecados. Y Dios utiliza al hombre, ¿verdad?, para hacer justicia. En este caso, Dios quería utilizar al pueblo de Israel para justiciar a los cananeos, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no fue obediente, y bueno, pues vemos, aquí es el inicio, ¿verdad? Pero vemos más adelante todo lo que padecieron, todo lo que sufrieron por no obedecer completamente, ¿verdad?, la orden de parte de Dios. Bueno, aquí nos dice que otras tribus, ¿verdad?, están conquistando también. Fíjese bien la importancia de el ejemplo, ¿verdad? La influencia que podemos ser hacia nuestros semejantes. Dijimos, ¿verdad?, empieza el capítulo con la tribu de Judá y de Benjamín, empezando a ir a hacer la guerra, a tomar la tierra por heredad, ¿verdad?, que se les había dado, y luego de ahí, pasan otras tribus, empiezan a ver que necesitaban hacer la lucha, ¿verdad? Y como ya hubo quienes se animaron, ellos dijeron, bueno, pues también nosotros nos animamos. Y qué bueno es eso, ¿verdad?, cuando nosotros estamos siendo de influencia, para que nos animemos a continuar, a seguir adelante, podemos decir en nuestra vida secular, pero también en nuestra vida espiritual. Qué importante es, hermanos, la influencia que nosotros podemos ser dentro de nuestros hogares. Ya decíamos la semana pasada, ¿verdad?, la influencia en la iglesia como líderes, la influencia en nuestros hogares como padres, como familia, la influencia en nuestros trabajos, en la escuela, como personas, individuos, ¿verdad?, que nos relacionamos con otras gentes, nuestra conducta, nuestro comportamiento, cómo puede ser de bendición, ¿verdad?, para las personas que nos miran a nuestro alrededor. Bueno, aquí las mismas tribus, ¿verdad?, se están animando unas a otras, y ¿qué están haciendo? Están yendo a la batalla, están yendo a la guerra, a la conquista, a lo que Dios les había demandado. Y eso es bueno, ¿verdad? Lamentablemente es que nomás lo hacen a medias. Y dijimos, obediencia a medias no es obediencia. Ese es el tema que estamos viendo aquí en este pasaje también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo tomemos en cuenta, hermanos, nosotros. ¿Qué tanto influye, verdad, nuestra vida para con los demás? Qué bueno que lo hagamos nosotros y seamos el ejemplo, ¿verdad?, de que hacemos las cosas, las empezamos y las terminamos. No las dejamos a medias, sino las concluimos, ¿verdad? Y mayormente nuestra obediencia a Dios. Nosotros podemos decir, bueno, yo estoy obedeciendo a Dios porque yo vengo a la iglesia, ¿verdad? Hoy nosotros podemos decir, somos de los privilegiados porque estamos obedeciendo a Dios. Nosotros sí venimos a la iglesia. A pesar de la pandemia y todo eso, nosotros sí estamos aquí. Es bueno eso. Pero déjeme decirle, obediencia a medias no es obediencia. ¿Qué de nosotros si venimos a la iglesia, oímos el mensaje y no hacemos lo que nos dice Dios a través de su palabra, a través del mensaje que nos están diciendo? No es obediencia completa. Entonces no nos sintamos bien, ¿verdad?, porque venimos a la iglesia. Sintámonos bien porque venimos y porque obedecemos lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Dios nos está guiando, ¿verdad? Entonces tenemos que continuar y obedecer de lo que Dios nos demanda.
Bueno, vamos a ver lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? Dice, tampoco, fíjese bien, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Aquí nos dice que Manasés está yendo a conquistar la tierra, ¿verdad?, que les pertenece. Bueno, imaginémonos nosotros, ¿verdad? Nuestro país está dividido en estados, ¿verdad? Chiquitos, grandotes, medianos, pero son estados, ¿verdad? Y dentro de cada estado hay ciudades. Por ejemplo, vamos a decir, Baja California tiene 5 ciudades, ¿verdad? 5 municipios. Mexicali, Tecate, Ensenada, Rosarito y Tijuana. Son 5 municipios. Son 5 ciudades. Bueno, pues, nosotros venimos a la ciudad de Tijuana, pero la ciudad de Tijuana tiene colonias, ¿verdad? Nosotros llegamos a Tijuana y llegamos a un punto y hasta ahí nos quedamos, que fue lo que sucedió con la tribu de Manasés, ¿verdad? Dice que había otras aldeas alrededor y dice que esas no hicieron por conquistarlas. Ese es el peligro que nosotros corremos, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, nos sentimos bien porque hicimos una sola cosa, pero no nos damos cuenta que hay más cosas todavía. Y esto podemos entenderlo en el sentido espiritual, hermanos. Nosotros hemos reconocido nuestra condición, ¿verdad?, de pecadores. Hemos visto nuestra condición, hemos visto que merecemos el castigo de parte de Dios, pero vemos también la obra salvadora, ¿verdad?, que Dios nos da por medio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros reconocemos que el Señor Jesucristo nos libra de nuestra condición de pecado. Lo reconocemos, lo aceptamos. Qué bueno, ¿verdad? Hay cosas que erradicamos inmediatamente de nuestras vidas. ¿Cuál será? Por ejemplo, muchos de los hombres, ¿verdad?, la bebida, la dejaron. Las mentiras, el robo, bueno, hay un sinfín de cosas, ¿verdad?, que uno puede cortar, pero hay otras que no cortamos, y eso va a estar dándonos guerra siempre a nosotros, y eso siempre va a estar sobre nosotros, y si nosotros no tenemos el cuidado, ¿verdad?, eso va a dispararse en nuestras vidas y va a ser lo que nos va a guiar, lo que nos va a gobernar. El pecado, ¿verdad?, que hay en nosotros. Tenemos muchos de nosotros, ¿verdad?, algo escondido por ahí. Y, por ejemplo, podemos hablar de nuestro carácter, ¿verdad?, ser soberbios. Sí, ya no digo groserías, ya no digo mentiras, ya no tomo, ya no me voy con mujeres. Podríamos decir, bueno, ya hice muchas cosas, ¿verdad? Pero por ahí dejamos un pecadillo, ¿verdad? Nosotros decimos pecadillo, pero esa condición, ¿verdad?, de pecado, cuando se manifiesta en nosotros, lo dice con letras grandes y con luces fosforescentes, ¿verdad?, diciendo, hey, aquí estoy yo gobernándote. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la vida del creyente siempre está en conflicto, siempre está en batalla, siempre estamos luchando. Por lo tanto, tenemos que mirar, ¿verdad?, cosas, detalles pequeños que no podemos pasar por alto. El pueblo de Israel, en este caso aquí, la tribu de Manasés, dice que conquistó, pero dice que dejó. Fíjese bien, una aldea, otra aldea, otra aldea, otra aldea, otra aldea. Entonces ya a su alrededor ya tenía muchos enemigos, que ya para pelear contra ellos, pues dijo, no, ya mejor que se queden aquí, ¿verdad? Mejor convivo con ellos, mejor aprendo a convivir con ellos. ¿Y cuántos de nosotros no estamos así, verdad? También. Pues esto ya brota todos los días en mí. Pues ya no voy a hacer nada por ello, ¿verdad? Ya no voy a luchar.
Mientras yo nomás lo sepa y los demás no se den cuenta, pues no hay ningún problema. Pero eso, tarde que temprano, va a hacer una explosión en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas noticias hemos tenido de personas que asesinaron, mataron, ¿verdad? Cruelmente a alguien. Y mucha gente decía, no, era muy buena persona, no, se llevaba bien con todos, no, que no hacía daño a nadie. Es más, nuestra propia familia, nuestros propios hijos, muchas veces decimos, no, él no puede ser, él no es capaz de eso. Y no, sí, él fue el que me quebró los vidrios, mire acá, y lo vieron la gente. Y nosotros todavía decimos, no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo mi hijo va a hacer eso? No puede ser. Bueno, las cosas más insignificantes que nosotros pensemos que tenemos controlados, en su momento pueden destallar, ¿verdad? Y ponen en evidencia en realidad lo que somos. Por eso estamos viendo el libro de Jueces y estamos viendo la condición del ser humano. Fíjese bien, no solamente estamos hablando del pueblo de Israel allá, ¿verdad? Para señalarlos y decir, no, nosotros somos mejores. No, estamos hablando de la condición del ser humano y en este caso, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, lo que hacía, lo que cometía, hasta dónde llegaba. Así que nosotros, ¿verdad? No podemos nosotros decir somos mejores y en nosotros no cabe eso. Podemos decir de nuestra familia, podemos decir de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo que fulanito lo vieron por allá, verdad? No puede ser. Bueno, habla de la condición del ser humano, ¿verdad? Y si nosotros no luchamos día con día con el viejo hombre, ¿verdad? Tarde que temprano va a salir y va a mostrar y va a manifestar en realidad nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser obedientes completamente. Esto nos ayuda, hermanos, a que veamos nuestra condición y en el área, en la forma que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que necesitamos trabajar, pues ahí tenemos que enfocarnos. El pueblo, la tribu de Manasés, se conformó con conquistar a medias y dice ahí, ¿verdad?, que dejó a varias aldeas. Dice ahí que no arrojó a los de Bet-Seán ni a sus aldeas, ni también a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megido y sus aldeas. Y luego vemos al final, nos dice, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Esto que nos dice persistía, quiere decir que el cananeo, dice ahí, persistía en habitar en aquellas tierras, quiere decir que el cananeo ponía oposición. Y como había oposición, la tribu de Manasés dijo, bueno, pues opone oposición, ¿verdad? Pone oposición, entonces mejor así lo dejamos. Esto nos dice, hermanos, que tenemos que luchar. Y vamos a encontrar el enemigo y el enemigo no se va a dejar. Y tenemos que hacer nosotros, ¿qué? Doblar nuestras manos y decir, bueno, que ahí se quede, ¿verdad? Mientras no me ponga en evidencia con los demás no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos nombraron diáconos aquí en la iglesia, los diáconos fueron a hablar a mi casa, ¿verdad? Con mi esposa, a ver cómo era. Sí, pues aquí nos sentábamos y nos veían muy bien todo, ¿verdad? Pero dijeron, eso no es todo en la vida de él. Tenemos que ir a la casa de él, ¿verdad? A hablar con quién, con quien mejor lo conoce. ¿Qué es quién? La esposa. Entonces hablan con mi esposa y le preguntan allí, ¿verdad? De cómo me conduzco, cómo me comporto. Y ahí era el momento de ella, ¿verdad? De decir, no, pues sí me pega. No, ella es la que me pega a mí. Allí es donde ella debería haber dicho, ¿verdad?
no, pues esto en su vida. Y ya ellos deberían de haber dicho, bueno, pues no es apto, ¿verdad? O sí es apto, dependiendo de las referencias que dé. Entonces, nuestra vida, hermanos, es de lucha, ¿verdad? Es de lucha constante, continua. Déjeme decirle, el diablo no descansa. Por eso dice, ¿verdad?, que Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Aquel que no ponga de resistencia, se lo va a comer. Cuando vemos, nosotros, a mí me gusta ver mucho los documentales acerca de los animales, ¿verdad? Y dentro de lo que he visto yo y he aprendido es que, por ejemplo, las fieras, ¿verdad? Los leones, las hienas, los tigres y ese tipo de animales, ¿verdad?, que atacan para comer, van a atacar siempre a la más débil, al más enfermo o al más chiquito. Nunca se ponen con uno grande, siempre buscan los bebés, ¿verdad?, los animalitos chiquitos que pueden agarrar fácilmente. Entonces Satanás anda viendo a nosotros, hermanos, en nuestra condición espiritual, cómo andamos, ¿verdad? Si somos débiles, sabe que somos víctimas fáciles en sus manos, en sus garras, y hace con nosotros, ¿verdad?, lo que quiere. Bueno, esta es una de las lecciones, ¿verdad?, que podemos nosotros tomar, ¿verdad?, en estos pasajes, del cuidado que nosotros debemos de tener en nuestra lucha. Déjeme decirle, la lucha del creyente no solamente se terminó cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador y ahí, ¿verdad?, se acabó todo. No, es cuando apenas empieza, porque entonces ya empezamos a negarnos a nuestro viejo hombre, a hacer las cosas que hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ya ahora queremos obedecer a Dios. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. Déjeme decirle que hay muchos, ¿verdad?, que se comportan así solamente por un determinado tiempo y después ya no les importa. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se cansan, y se cansan, ¿saben por qué? Porque no son originales, porque no son hijos de Dios. Por eso es que vemos muchos en la iglesia y después no los vemos. Y después los vemos allá tomando y decimos, ay, vimos al hermano fulano tomando. No era hermano. Ese hombre se cansó de querer imitar lo que Dios dice. No más. Y así hay muchos en la iglesia, hermanos, que imitan ser cristianos. Nosotros debemos de reconocer nuestra condición de pecado, ¿verdad?, y confesarle a Dios, y Él solamente es quien puede ayudarnos para librar las batallas y vencer. Si lo vemos aquí en los pasajes anteriores que hemos visto, es Jehová estaba con ellos, Jehová entregó. No dice que ellos lo hicieron, dice Jehová, porque la mano de Jehová estuvo con ellos, porque Jehová los entregó en sus manos. Es Dios luchando con nosotros, ¿verdad? Pero cuando ponemos a Dios siempre por delante, no porque nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas, sino porque nos estamos alimentando de la palabra de Dios y estamos obedeciendo, ¿verdad?, a lo que Él nos está diciendo, lo que nos está indicando. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, porque todos, ¿verdad?, estamos en lucha, todos. Ustedes digan, no, el pastor ¿qué luchas tiene, verdad? No, el pastor también tiene luchas. ¿Por qué? Porque es un hombre como usted y como cualquier otro. Lo dice de Elías, ¿verdad? Allá en Santiago, dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, ¿verdad?, en nuestras pasiones, en nuestra conducta, nuestro comportamiento, era igual. O sea, lo que tenía, ¿verdad?, en su mente y que lo guiaba a dirigir y a hacer cosas. Pero nosotros muchas veces nomás vemos a aquel gran hombre de Dios, ¿verdad? Sí, es bueno verlo, pero también entender que aquel hombre tenía luchas y que solamente en su relación con Dios, ¿verdad?, en su mantener esa comunión, él podía salir adelante. Y lo vemos, ¿verdad?, cuando nos habla acerca de
de aquella depresión en la cual entra, ¿verdad? Que se quiere morir. Hasta quiere morirse, ¿verdad? Pide morirse. Fíjese bien. Dios a través de aquella ocasión, ¿verdad? Lo fortalece. ¿Por qué? Porque le enseña con la higuera, ¿verdad? Que se había marchitado, ¿sí? ¿Sí, verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Hey, tú ni la regaste, tú ni la sembraste, tú ni la cuidaste, ¿verdad? Y estás preocupado por ella. Ahora, ¿qué de nosotros? De lo que nos da. Bueno, seguimos viendo, hermanos, lo que nos dice, ¿verdad? Ahí. Un sinfín de personas que dejó ahí, ¿verdad? En Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. No era fácil, ¿verdad? Para el enemigo decir, bueno, se los vamos a dejar. Le vamos a dejar la tierra y ya que él siga adelante, ¿verdad? Ellos sigan adelante. No. Dice que aquellos persistían, seguían, daban guerra, daban batalla. Y esto es lo que pasa también con nosotros, hermanos, somos carne, ¿verdad? Habitamos este cuerpo de carne. Y por lo tanto, seguimos teniendo tendencias a pecar. Ahora, tenemos tendencia a pecar, ¿verdad? Porque estamos en esta carne, pero por eso el Señor demanda y pide que nos fortalezcamos en nuestro espíritu. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos fortalecemos en el espíritu, es como nosotros vamos a combatir con la carne, con nuestros pensamientos. No hay otra manera, no hay de otra manera. No es de que usted vaya al gimnasio y se ponga a hacer pesas, ¿verdad? Y hacer lagartijas y sentadillas y hacer músculos, como usted va a vencer las tentaciones. Nos habla y nos dice que tenemos que fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la comunión con el Señor. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la lectura. Es como nosotros vamos a poder estar fortaleciéndonos. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que el enemigo no se da por vencido. No se da por vencido. Ahí está, y ahí está, y ahí está. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Que Satanás está a nuestro alrededor, ¿verdad? Siempre provocando tentaciones para que nosotros caigamos. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En nuestra vida, sobre todo nuestra condición espiritual, de no sentirnos fortalecidos por nosotros, ¿verdad? Un día y decir que ya con esto nos dura para todo el mes. No. Sino nomás es para este día, ¿verdad? Y el día de mañana, otra vez igual, fortalecernos en el Señor y seguir adelante, porque Satanás ahí anda, ¿verdad? De una o de otra forma, buscando la forma de cómo hacernos caer. ¿Cómo lo hizo con el Señor Jesucristo, verdad? En la tentación, allá en el desierto. Primero, ¿por qué? Por el hambre, ¿verdad? Tenía 40 días sin comer. Entonces lo primero, ¿verdad? Pues, tiene hambre, necesita comer, entonces por ahí le voy a llegar. Y por el hambre, ¿verdad? Así cuántas veces nos llega a nosotros también por el hambre. Lo vemos con lo vemos con varios personajes, ¿verdad? En la Biblia, de cómo por el hambre, ¿verdad? Vienen las tentaciones, cómo por el hambre de fue menospreciada una primogenitura. Fíjese bien, ¿verdad? Tan importante. Bueno, ahí vamos entendiendo, vamos
dándonos cuenta, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros ser tentados en nuestras vidas, ¿verdad?, cuando descuidamos ciertas áreas. Bueno, eso es para que nosotros podamos ir identificando, ¿verdad?, y poder trabajar en esas áreas y ser fortalecidos para evitar, ¿verdad?, la tentación por parte de Satanás. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Verso 28. Fíjese bien, en el verso 27 está hablando de Manasés. Y bueno, pues versículos anteriores podemos ver algunas otras tribus, ¿verdad?, como los de Benjamín, los de Efraín y esos. Pero fíjese bien, ahora está diciendo ¿quiénes? En general. Pero cuando Israel, o sea, todo el pueblo, no era una tribu, era todo el pueblo, ¿verdad? Dice, pero cuando Israel se sintió ¿qué? Fuerte. ¿Cuándo se sintieron fuertes los israelitas? Cuando empezaron a ir a luchar, ¿verdad?, por tribus. Empezaron a ir. Dijimos el ejemplo, ¿verdad? Se animó la primera tribu, la de Judá y de Benjamín, y luego ya de ahí, ¿verdad?, empezaron las otras tribus también a animarse a ir a la conquista de la tierra prometida. Entonces, dice ahí que el pueblo de Israel, las tribus, ¿verdad?, en general, dice, se sintieron fuertes. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que Dios les decía, obediencia, pero una obediencia a medias, ¿verdad? Dice el 28, ¿qué dice? Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Fíjese bien, se sintió fuerte porque fueron y se adueñaron ya de la tierra, pero al enemigo, ¿qué hicieron? No lo vamos a matar, lo vamos a hacer que pague, ¿verdad?, que pague impuestos, por así decirlo. En este caso, ¿verdad?, que dieran dinero, o que recogieran leña, o que les sacaran agua, o que les cultivaran sus tierras. Todo eso hicieron, y era bueno, ¿verdad?, porque, bueno, nosotros ya conquistamos, nosotros ahora podemos descansar. Ese es el peligro, ¿verdad?, de bajar la guardia. Ellos bajaron la guardia, ¿por qué? Porque hicieron al cananeo tributario, lo pusieron a trabajar por ellos. Y con eso se sintieron, ya hicimos nuestro trabajo, ¿verdad?, ahora hay que descansar. No, había mucho trabajo por hacer. Número uno, ellos tenían que arrojarlos. Y cuando decimos arrojarlos, ya sea que corrieran, aquellos que quisieran, ¿verdad?, y los que se quedaran a pelear, pues fueran muertos. Esa era la orden. Pero dice ahí que ellos dijeron, no, los vamos a hacer tributarios, los vamos a hacer que trabajen por nosotros. Y luego dice ahí, ¿verdad?, que no los arrojaron. O sea, ya no los arrojaron por mandato, sino no los arrojaron porque ellos dijeron, nos van a hacer de provecho, nos van a hacer bien para nosotros. Fíjese bien, ellos tomaron la decisión de decir que les servían. Dios les dijo, desháganse de ellos, deséchenlos, ¿verdad?, arrójenlos, quítenlos de aquí. Y aquel que se quiera quedar ahí, mátenlo. Esa era la orden de parte de Dios. Y ellos dijeron, no, nosotros podemos sacarle provecho. ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros también con el pecado? Cuando combatimos con él y que se resiste el pecado, bueno, está bien, ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Cuando lo necesite, lo voy a utilizar. Y es cuando sacamos, por ejemplo, las mentiras piadosas, ¿verdad? Sabemos que la mentira es mentira y tenemos que arrojarla, tenemos que sacarla de nosotros. ¿Pero qué decimos nosotros? Bueno, como no la uso a diario, pues estoy bien, ¿verdad? Pero cuando la necesite, la voy a sacar, ¿verdad? Y no va a ser mentira, va a ser una mentira blanca. ¿Verdad? Que hasta así le ponemos.
Es una mentira blanca, es una mentira piadosa, todavía decimos. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Por lo que nos está diciendo aquí. Dice que ahí el israelita tomó la decisión de ir en contra de Dios y decir lo que era mejor. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que hace la soberbia. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Subiré al cielo y seré como Dios. Esa es la soberbia. Cuando nosotros somos soberbios estamos haciendo la misma posición de Satanás. Nosotros vamos a tomar la decisión. Nosotros vamos a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso estamos viendo, hermanos, los peligros, ¿verdad? De no arrojar de nosotros el pecado, de no deshacernos del pecado. Como en una forma muy sutil Satanás nos da la vuelta y ya estamos en la misma condición en contra de Dios. Por eso, no sé si ustedes han considerado, ¿verdad?, qué tan grave, qué tan peligrosa es la soberbia. Es tan grave y tan peligrosa como que nos ponemos en la misma posición de Satanás. Para mí así es. Y por eso cuando hay esos arranques en uno, ¿verdad?, digo, ¡ay, híjole! ¡Qué peligroso! Bueno, pues fíjese bien cómo estos pasajes, ¿verdad?, nos llevan a esa lección de ponernos en la perspectiva de poder entender el plan, el propósito de Dios cuando les demandó obediencia completa. Y en este caso, ¿verdad?, a través de la conquista de la tierra prometida. Y para ellos fue como si nada, ¿verdad?, decir, bueno, estos los vamos a hacer tributarios, estos van a trabajar por nosotros, ese es el pago, es el castigo que les vamos a dar. Todavía es más grande que lo que Dios les demandaba, ¿verdad? Bueno, ok, dice ahí, mas no los arrojó. Tampoco Efraín, fíjese bien, dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Todavía aquí más peligroso. Dice, tampoco Manasés, tampoco Efraín. ¿Qué nos dice esto? El ejemplo. El ejemplo de uno lo hace otro. Ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a conquistar, fíjese bien con la idea, ¿verdad? Vamos a conquistar la tierra prometida, no los vamos a matar, los vamos a dejar ahí, van a trabajar para nosotros. Pecado. La tribu de Efraín, ¿qué dice? Tampoco. Vamos a hacer lo mismo que ellos.